Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. La sierra se alzaba imponente bajo el manto celeste, un coloso de roca y verdor que guardaba secretos tan antiguos como el tiempo mismo. Alejandro Cañaveral, un fotógrafo de vida silvestre, con la ambición de capturar la esencia más pura de la naturaleza para una prestigiosa revista internacional, se internó en este bastión de misterios con el corazón latiendo al ritmo de la aventura. Su equipo, compuesto por cámaras de última generación, lentes capaces de detallar el rocío sobre las hojas del amanecer y trampas de luz para capturar la fauna en su elemento más íntimo, era su único compañero en esta expedición solitaria. La jornada del primer día transcurrió entre el canto de las aves y el crujir de las hojas secas bajo sus botas. Alejandro, experimentado en su oficio, se movía con una mezcla de reverencia y destreza por el entorno, consciente de que era un intruso en este santuario de vida. Las primeras fotos capturadas eran prometedoras: un tapir bañándose en un lodo rico en minerales, un par de guacamayas rojas discutiendo en lo alto de un árbol milenario, y las primeras luces del atardecer filtrándose a través del follaje, creando un mosaico de luz y sombra. Sin embargo, al caer la noche del segundo día, el susurro del viento entre los árboles comenzó a traer una melodía inquietante. Alejandro, acostumbrado a los sonidos nocturnos de la selva, percibió un cambio sutil pero perturbador en el ambiente. Los animales, usualmente vocales en el crepúsculo, guardaban un silencio sepulcral, como si un velo de temor se hubiera extendido sobre la sierra. Intentando sacudirse la incomodidad, se refugió en su tienda, confiando en que el amanecer disiparía la atmósfera opresiva. Pero el descanso se le negó. Ruidos extraños, que no podía atribuir a ninguna especie conocida, rasgaron la calma de la noche. Eran gruñidos bajos, mezclados con el crujir de las ramas y el susurro de las hojas arrastradas por una presencia que se movía con la deliberada lentitud alrededor del campamento. Alejandro recordó entonces las historias que los lugareños murmuraban con temor reverencial. Relatos de un nahual, un espíritu o un demonio, avatar maldito de un dios loco y olvidado, que cazaba en estas tierras sediento de sangre y miseria. Con la respiración contenida, Alejandro se asomó a la noche a través de la fina tela de su tienda, esperando que sus ojos se adaptaran a la oscuridad para desmentir sus temores. Pero lo que vio, o creyó ver entre las sombras danzantes proyectadas por la luna, no hizo más que anclar el terror en su pecho. Figuras que se movían con una gracia antinatural, demasiado grandes para ser humanas, pero con una silueta que intuía perversa semejanza. La curiosidad que lo había llevado a internarse en ese reino de verdor y misterio se transformó en una primitiva necesidad de supervivencia. Alejandro sabía que los seres humanos, por más preparados que se crean, nunca están verdaderamente listos para enfrentarse a lo desconocido, a lo sobrenatural. La noche se convirtió en una vigilia de miedo y asombro, mientras luchaba con la decisión de huir al amanecer o enfrentarse a la posibilidad de que las historias de los lugareños fueran más que meros cuentos para asustar a los niños. Al amanecer, el silencio era un testimonio mudo del terror nocturno. Alejandro, con los primeros rayos del sol filtrándose entre los árboles, decidió enfrentar el día con una determinación temeraria. Su mente racional luchaba por encontrar explicaciones lógicas a los eventos de la noche anterior, aferrándose a la esperanza de que el miedo hubiera distorsionado su percepción. Sin embargo, el instinto primordial que había sentido, esa conexión ancestral con un mundo más salvaje y peligroso, no podía ser ignorada. Con la cámara en mano decidió adentrarse aún más en la sierra, impulsado por una mezcla de desafío y necesidad de validar su experiencia a través de su lente. Las horas pasaban mientras capturaba imágenes de la flora y la fauna, intentando sumergirse en la belleza del entorno para disipar el miedo que lo acosaba. Pero el silencio seguía siendo un compañero constante.
una presencia opresiva que le recordaba que algo en la sierra había cambiado, o quizás se había revelado a él. Los sucesos extraños se intensificaron con el caer de la noche. Alejandro observó con una mezcla de fascinación y horror cómo las sombras parecían moverse de manera independiente, alargándose y retorciéndose contra la lógica de la luz. Los sonidos nocturnos, en lugar de ofrecer consuelo con la familiaridad de la vida silvestre, eran ahora portadores de mensajes crípticos, susurros que parecían llamarlo por su nombre, arrastrándolo hacia una profundidad desconocida de la sierra. Fue entonces cuando lo vio claramente por primera vez. El nahual. No como una sombra entre los árboles, sino de pie, imponente, en un claro bañado por la luz de la luna. La criatura tenía una estatura sobrehumana. Su cuerpo, una amalgama grotesca de hombre y bestia, con ojos que ardían con una inteligencia maligna. Alejandro, paralizado por el terror y la fascinación, levantó su cámara casi por instinto, capturando la imagen de la entidad antes de que ésta desapareciera entre los árboles con una agilidad perturbadora. Consciente de que la criatura no era solo real, sino también consciente de su presencia, Alejandro se encontró en una encrucijada de terror y obsesión. Las noches siguientes fueron un torbellino de vigilias frenéticas, intentos desesperados por capturar más evidencias de la existencia del nahual, mientras trataba de evadir su presencia ominosa. Cada sonido nocturno era un presagio del peligro, cada sombra una posible emboscada. La sierra, con sus secretos antiguos y terrores insondeables, comenzó a desgastar su cordura. Alejandro se dio cuenta de que el nahual no era simplemente un depredador físico, sino una entidad que se alimentaba del miedo, que tejía la desesperación y la locura en aquellos que se atrevían a adentrarse en su dominio. Era el avatar de un dios olvidado, sí, pero también un guardián del umbral, un recordatorio de que hay aspectos de la naturaleza y la existencia que están más allá de la comprensión humana. En la penumbra que precede al alba, Alejandro se adentró en el corazón de la sierra, hacia el lugar donde había visto al nahual por primera vez. Armado con su cámara, su única intención era confrontar a la criatura, capturar su esencia en una imagen definitiva y de alguna manera recuperar el control sobre su realidad fracturada. La noche había sido un torbellino de sombras y susurros, pero en ese momento de resolución, un silencio sepulcral lo envolvía, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo la respiración ante el inminente enfrentamiento. El encuentro ocurrió en el mismo claro iluminado por la luna, un escenario que parecía esperar su retorno. Cuando Alejandro llegó ahí, el nahual ya se encontraba esperándolo, emergiendo de la oscuridad como un presagio de muerte, su presencia una afrenta a la lógica y a la razón. Alejandro, sintiendo el peso de su mortalidad, pero impulsado por una determinación inquebrantable, levantó su cámara y disparó una tras otra vez, cada flash capturando el horror y la majestuosidad de la criatura ante él. Fue entonces cuando el nahual habló. Su voz, una amalgama de gruñidos y palabras, un sonido que no solo rezumbaba en el aire, sino también en la mente. Reveló su naturaleza no como un mero depredador, sino como un guardián de los secretos más oscuros del bosque, un ser que existía entre el mundo de los vivos y el reino de lo desconocido. El nahual no era el enemigo, sino el mensajero de una verdad más profunda, que el terror más grande no reside en las criaturas que acechan en la oscuridad, sino en la incapacidad humana de comprender y aceptar los misterios que yacen más allá de nuestra percepción. Alejandro, enfrentado a esta revelación, sintió cómo el miedo se transformaba en asombro y luego en una profunda desolación. La criatura desapareció con la misma agilidad con la que se había presentado, dejándolo solo con sus pensamientos e imágenes, pruebas de una realidad que sabía que nunca podría compartir plenamente. Cuando el amanecer llegó, encontró a Alejandro exhausto, transformado, ya no solo un fotógrafo en busca de la belleza salvaje, sino un testigo de las profundidades insondeables del misterio y el terror. Alejandro regresó a la civilización con sus fotografías,
con la esperanza de encontrar alguna redención en su divulgación. Sin embargo, las imágenes, por más claras y perturbadoras que fueron, no lograron capturar la esencia de su experiencia. Fueron recibidas con escepticismo y fascinación, pero ninguna palabra o imagen podrían transmitir la verdad sobre su encuentro con el nahual.